Estás escuchando Chismes de Historia y Ciencia, el podcast en el que mi papá, que es como una enciclopedia humana, nos explica temas que muchos de nosotros fingimos que sí entendemos, pero no es cierto. Y si lo que buscas es un podcast que pueda hacer divertidos hasta los temas que te parecían más aburridos, o si quieres aprender sobre ciencia e historia a manera de chismecito, estás en el lugar correcto. Hola, bienvenidos a nuestro episodio número 88 de Chismes de Historia y Ciencia. Hoy estamos en un episodio ya fuera de nuestra serie de la Guerra Mundial. Ya se terminó pues, la serie de la Guerra Mundial, que estuvo muy padre. Vemos que a quienes nos lo pidieron y quienes estuvieron bien parece que sí la disfrutaron, ¿verdad? Sí, yo he visto muy buenos comentarios y inclusive algunos hasta al borde de las lágrimas diciendo que les encantó. Sí, pues incluso puede que dé para otros más todavía, porque alguien nos sugirió que podíamos hacer un episodio hablando de como los chismes que surgieron de la Segunda Guerra Mundial, así teorías de conspiración y todo ese rollo, que sí está interesante, la verdad. No, hay una cantidad interminable de temas, pequeños, desde espionaje, desde algunos ataques, desde algunas batallas que no fueron así súper relevantes, pero que tuvieron su importancia como parte estratégica del grupo de batalla, ¿no? Y claro, hay muchas cosas que surgen respecto a los fines que tuvo la guerra o por qué fue tal o tal ataque y no este otro. Uh-huh. Inclusive yéndonos así al final, las bombas atómicas. ¿Era necesario? ¿No era necesario? Exacto. ¿El objetivo sí era terminar la guerra o era otro el objetivo? Sí, es verdaderamente, que ¿no? Hay mucha carnita. Pero pues ahorita vamos a descansar un poquito de la Segunda Guerra Mundial porque la verdad, o sea, sí está muy interesante, pero también siento que es pesado. O sea, sí llega a pesar un poco estar hablando de tanta cosa fea. Entonces, sí. Vamos pasando a algo más ligero. Aunque, pequeño paréntesis, hoy venimos de los Foo Fighters, sí. Claro que sí, porque pues se nos fue Taylor Hawkins. Taylor Hawkins, baterista desde 1997, 25 años con Foo Fighters. Foo Fighters, Taylor Hawkins, tipo, siempre sonriente, o sea, claro. Digo esto y me da un poco de risa porque yo a veces, mi esposa está viendo algún programa sobre algún tema policíaco de esos como de Discovery, Investigation Discovery. Ajá. Y siempre que terminan de un crimen o que lo resuelven, siempre termina que la persona que mataron pues era la luz, donde quiera que llegaba todo el mundo estaba feliz y sí. Era una gran persona, su sonrisa iluminaba la habitación. Ella se quitaba el suéter por regalárselo a otro. Entonces yo digo, hija, estos que asesinan, siempre esos pinches asesinos diario le tiran a los buenos. Es verdad. A los puros buenísima hora, ¿no? Pero esto ustedes lo pueden corroborar. Taylor Hawkins siempre estaba sonriendo. Era el baterista, un tipo rubio. Uh-huh, sí. Y desgraciadamente pues fallece exactamente a los 50 años. Aquí es lo que, pues como decíamos, me agüita es pues justamente Dave Grohl, que cómo va a quedar. Sí. O sea, ya pasó por esto con Kurt Cobain. Aunque bueno, fue mucho más trágico Kurt Cobain. ¿Por qué? Porque se suicidó, para empezar, y segundo, pues era un jovenzuelo. Sí. O sea, debe ser muy triste para él pasar, pues, por perder a su amigo y compañero de banda, pues 2 veces en la vida. Entonces esperemos que no se nos ponga muy malito, ¿verdad? Pero pues bueno. Entonces después en honor a Taylor Hawkins, yo sé que está, pues venimos vestidos ad hoc. Uh-huh. Y yo sé que están agradecidísimos con nosotros por este homenaje. En cuanto ve nuestro capítulo, sí, no, y pues por eso van a estar. Dijimos yo pienso que algunos boletillos gratis a un concierto, si vuelven a hacer concierto, ojalá ya que sí, ojalá que se Pero bueno, entonces, para los que aquí no les interesa este tema, sí, ¿qué sus fans? Yo no vine aquí a escuchar eso, pues tiene usted la razón, pero al mismo tiempo, pues a nosotros nos gusta eso y también pues podemos platicar de esto, ¿verdad?
Y bueno, ahora sí podemos pasar a nuestro tema de hoy, que ya es pues completamente diferente, es de ciencia, que tenemos mucho sin hablar de ciencia, por cierto. Así es. Vamos a hablar de los sistemas de datación. Muy bien, la datación siempre fue un tema en el cual la religión estaba imbuida, la religión era la que explicaba, era la que sea desde los hindúes, con que, bueno, por ejemplo, los hindúes en el Ramayana hablan de casi 6,000 años de existencia, entonces se puede decir que es la religión más antigua. Órale. De ahí que, por ejemplo, unos siglos antes de Jesucristo nació Buda, que la religión budista se derivó de la religión hindú. Entonces, ¿qué es este güey? Siddhartha Gautama, exactamente. Que hay un libro de Hermann Hesse que se llama Siddhartha, se lo recomiendo. Es un libro muy digerible y habla sobre, precisamente, de cómo, humaniza de una manera muy peculiar a Siddhartha Gautama. Es de Hermann Hesse, el mismo que escribió El lobo estepario. Ok. Entonces, bueno, todas las religiones tenían ya su forma de definir el tiempo, la creación, el proceso, de cómo, y también de contar el tiempo. O sea, en esto de la datación, la clave es el tiempo. Sí, exacto. Si recuerdan, tenemos un capítulo sobre nuestro barro espacial. Pues la Tierra es la que tiene 365.25 días que le da la vuelta completa al Sol, y a eso le llamamos año. El año. Eso, medimos, por ejemplo, en años luz, medimos en parsecs. En parsecs, que el parsec no es tan común, porque parsec es un acrónimo de parallax arc second, o sea, un arco de segundo de ángulo paralelo, ese segundo de arco que genera la abertura al final, eso es lo que le llamamos un parsec. Que de hecho en una ocasión criticaron en una película de Star Wars, que Han Solo dijo que su nave viajaba hasta 20 parsec, y pues el parsec es una distancia, no una velocidad, ¿no? Es como decir, mi nave viaja, no hombre, a 600 kilómetros por segundo, por hora, por día, o sea, chale. ¿no? Pero bueno, se la perdonamos porque es bien buena onda. Bueno, era bien buena onda hasta que lo mató su hijo. Hijo de su pinche madre. Y si usted no está diciendo, ay, spoiler, pues usted no es un fan de Star Wars, porque ya debería saberlo. Ya debería saberlo. Ya pasó hace varios años esto, Y lo mató su propio hijo. ¿Cómo ven? Es otro enmascarado. Pero se me hace bien curioso. Se llama Kylo Ren, que cómo cuestionamos así ese tipo de cosas, pero no que haya, no sé, como un perro parado gigantesco que nomás le ¿El Chewbacca? Pues sí. Mira, uno cuestiona. Es meramente comentario, pero porque George Lucas es un tipo cuidadoso, con igual que un tipo Steven Spielberg, un James Cameron, son gente muy cuidadosa de lo que su gente dice, de lo que los actores mencionan, porque no quieren verse como unos tontos, como unos ignorantes que estén diciendo una cosa por otra, que hay ocasiones en las que pues sí lo hacen, ¿verdad? Porque es tal la complejidad de lo que están hablando, que llega un momento que no, o sea, llegan a un punto que ni ellos mismos lo están entendiendo bien y lo están diciendo como lo están interpretando, ¿no? Pero eso es otra cosa. Sí. El tiempo, les voy a dar 2 definiciones y las escribí porque si les decía una de memoria, pues iba a ser una. Pero sin embargo, fíjense cuál es la característica del tiempo. Dice, tiempo es la dimensión física que representa la sucesión de estados por los que pasa la materia. Ok. Si lo escuchan, dicen, pues sí, es física. Estamos hablando de astrofísica. Estamos diciendo que es una dimensión física, porque ¿se acuerdan? La cuarta dimensión
Pues es el tiempo, ¿no? Porque existe largo, ancho, altura y tiempo. O sea, que me hace curioso. Oye, ¿cuánto mide ese contenedor? Mide 2 por 5 por 6 por 15 minutos. Pues no es así, pues. O sea, lo que se refiere es son 3 dimensiones que tienen que ver con el tamaño más el tiempo. Esto fue precisamente Albert Einstein el que nos dio la pauta, el que nos dijo cómo, el que había gente que lo sospechaba, pero no sabía representarlo. Era un tipo Michael Faraday que tenían las ideas, pero no tenían la suficiente, desarrollo matemático para aterrizarlo, físico, para poder representarlo o para poder expresarlo. Y Einstein fue el que lo hizo, ¿no? Donde le dice velocidad de la luz al cuadrado, y la velocidad de la luz es una constante. Esto lo hemos oído 15,000 veces, muchas veces, pero tiene una serie de implicaciones. O sea, la luz, al ser una constante, ¿qué es lo que se mueve? Se mueve la energía y se mueve la masa. Eso es lo que cambia. Y se mueve, y como la velocidad de la luz es metros por segundo al cuadrado, metros es una dimensión de longitud. Sí. Solamente eso cambia. Entonces, el tiempo para la física es una dimensión física. Nos sirve para medir y representa la sucesión de estados por los que pasa la materia. Ahora, ¿qué es el tiempo? También dice, periodo determinado durante el cual se realiza una acción o se desarrolla un acontecimiento. Si escuchamos se oye como histórico, ¿verdad? Un periodo determinado durante el cual se realiza una acción o se desarrolla un acontecimiento, porque pues, es historia, está hablando literalmente de historia, ¿no? Les quise dar estas 2 definiciones porque hay las que quieran el tiempo, hay las que quieran. Yo tengo otra. El libro que saquen, ese va a traer una definición, pero finalmente, no sé si, no creo que lo recuerden, hace varios años decía una empresa, un promo de una empresa que decía, ¿qué es la vida sino una sucesión de instantes? Estaban hablando pues de la muerte, ¿no? Que finalmente pues llega tu muerte, pues estaban anunciando un parque funeral, ¿verdad? Tan bonita la frase, pues sí, no crean que estaba muy feliz uno de estar escuchando, güey, ¿no? Que te están diciendo que te vas a morir y que pues, mejor te prepares. Vente, tenemos ofertas para el día de tu muerte. Amén. Entonces no era muy feliz, güey. Muy bien. Ahora, además del tiempo, ¿qué sucedía también? Vamos a por ejemplo, cuando estábamos en los egipcios, por ejemplo, decían, era el 4º año del rey Amenhotep de la 15ª dinastía. Entonces, pues claro. Pues no. Fácil, a ver, ¿cuándo fue la 5ª dinastía? ¿De cuándo a cuándo fue? ¿Cuándo empezó la primera? ¿Cuándo fue la segunda, tercera, cuarta? Para ir sabiendo. Ok, ya que estamos ahí, ¿cuándo fue Amenhotep? Y luego, ¿sí me voy a entender? O sea, sí. Imagínense para los arqueólogos la dificultad para definir un periodo y traducírnoslo. No lo traducen, porque sí, dicen, pues sí. Fíjate que en el año 6 de Amenhotep hubo esta batalla y él era de la 14ª dinastía. Pues yo me quedo pelando los ojos, digo, ay, güey, ¿hace mucho? ¿O fue recientemente su cumpleaños o algo? Nos lo tienen que traducir en nuestro tiempo. Hace 2750 años antes de Cristo. O sea que ya serían 4700 y tantos años de que eso sucedió. Sí. Ahora, esto es en la Tierra, porque nosotros usamos años, de que nuestro año es la cantidad de tiempo que le damos respecto al Sol, que no es lo mismo que Mercurio, que no es lo mismo que en Urano. Sí, exacto, esto solo aplica pues a la Tierra. Solo aplica a la Tierra.
De ahí que, por ejemplo, al momento de lanzar el Voyager 2 y lanzarlo con un mensaje, el mensaje que querían decirle era cómo somos los humanos, dónde estamos ubicados y una serie de información así. Y fue verdaderamente un cohete, ¿no? Es un disco de oro. Ajá. Porque el oro se degrada a los miles y puede ser hasta millones de años. Ok. Y ¿cómo le decimos? ¿Sabes que nosotros somos así? ¿Dónde estamos ubicados? Hubo que crear una serie de artimañas donde el maestro Carl Sagan pues ideó. Y luego, ¿ahora qué les decimos que escuchamos? Entonces se puso música y para elegir la música. Bueno, yo no sé por qué. Bueno, eligieron a Beethoven, okay. La novena Beethoven. Y luego eligieron una de Chuck Berry, fíjate. Ajá, la de Johnny B. Good. No sé por qué, o sea, como diciendo, miren, estos son los tipos de música que escuchamos. Un blanco y un afroamericano. No, pero eran como unos más temas. Eran ¿sí? Más okay. temas. No eran muchos, pero eran algunos. O sea, pero, mira, este es el rock and roll, esta es la música clásica, esta es la música que empezábamos a oír, ajá. Esta es la música que tocan en África o algunas tribus que todavía son cazadores-recolectores. Pero finalmente, yo me pregunto, si lo veo, ¿cómo sé que lo pueden interpretar? Pero finalmente, pues es un riesgo y así lo hicieron. Entonces, pero eso es para nuestra tierra, es para nuestro año. ¿El Voyager 2 fue el que explotó en el cielo? No, ese fue el Challenger. Ah, el Challenger, sí. No, el Voyager todavía, no, el Voyager ya pasó la nube de Oort. Ah. No, está desde 1976. De hecho, el Voyager dicen que, bueno, hay algún día les platicaré en un video muy corto de la aberración, que es lo que se llama la aberración del Voyager. Ah, sí. Sí, te he platicado, ¿no? Que tiene una pequeñísima desviación que son, es poquito, son 30,000 kilómetros al año. Ah, pues X. ¿No? Pero aunque se escucha así, pero es poquito, es poco primero para la tecnología de ese tiempo y para haber logrado lo que logró, precisamente, ¿no? De tal manera que ya pasó todos los planetas. Las últimas fotos que tomó fueron del ex planeta Plutón, llegaron hasta el cinturón de no, sí, pero se le llama el cinturón de, no recuerdo, antes de la nube de Oort, que en ese cinturón hay cometas, todos los que están acordando no se enojen, ya saben a cuál me refiero. Resulta que hablan para establecer un paralelismo o una comparación, dicen que es como hacer un hoyo en un campo que mide 20 veces el tamaño de lo que mide un campo de golf. Ya. Entonces, o sea, fue un acierto fabuloso para la tecnología de ese tiempo. De tal manera que siguió viajando y enviando fotos. Inclusive hay un video del maestro Carl Sagan, que ojalá tengan oportunidad de verlo, donde son las últimas fotos ya del Voyager y toma una foto a la Tierra y se ve como un puntitito como amarilloso entre un inmenso océano de puntos. Ajá. Pero ese en especial es la Tierra y está diciendo, en este punto sucedieron todo lo que ha pasado. Aquí hubo tiranos, aquí hubo ejércitos que se levantaron, aquí hubo imperios que florecieron, aquí hubo descubrimientos que nos sorprendieron, aquí hubo millones de personas que vivieron y fallecieron en este punto que están viendo. Pero lo dice de una manera entre científica y poética, me encanta. Sí, está muy padre. Como dice, no somos nada. Sí, exactamente. Un granito de arroz desaparecido por ahí. Ni siquiera fuera de arroz. Hay gente que eso se le hace deprimente. Fíjate que sí. Yo escuché, no, cabrón, es que como que no somos nada. Fíjate lo que somos ante el universo. Bueno, pues
alguien lo puede encontrar como trágico, como algo nada, y alguien lo puede encontrar como algo maravilloso. Fíjate, en ese punto que se ve todo, estoy yo, que hago esto, he hecho esto otro, me ha pasado esto otro, he viajado aquí, he viajado allá, he paseado aquí, he tenido estas amistades, he tenido estas... ¿Cuántas cosas chingonas también todavía existen? O sea, yo nomás conozco esto. ¿Cuánto más? O sea, ¿cuánto nos queda por conocer? O sea, toda la vida es insuficiente si tuviéramos de cada segundo una experiencia de vida en el mundo. No terminamos. Sí, exacto. Hay mucho todavía que verlo. Pero en fin, como dice Rubí, hay algunas personas que eso les baja las baterías, ¿no? Pero a la gente ansiosa como nosotros, como acá uno, eso es muy tranquilizante. Sí, mira, sí. No soy nada, ¿para qué me preocupo? Sí. Pero bueno. Aunado a eso, vienen las religiones que dicen, ¿sabes qué? Pues a partir de ahora, ¿verdad? Como el cristianismo. Sí. Cuando ya el cristianismo logró posicionarse como la religión oficial, pues ahí, cuando nació Cristo, pues empezó el año ser. Por eso le decimos antes o después de Cristo, o antes o después de la era común. Por ahí escuché otro término, ¿no? Nuestra etapa. ¿Antes de nuestra era? No. Tiene otro nombre, pero bueno, en fin, el significado es el mismo. ¿Por qué? Porque ahí lo adoptamos. Fue tal las dimensiones del crecimiento del cristianismo que logró eso, ¿verdad? Que logró establecer un antes y un después de cuando nació Jesucristo y cuando falleció. Pero aún así tiene errores, porque en realidad Jesucristo nació el día 7 antes de Jesucristo, ¿no? Porque no nació exactamente. Empezó en ceros por una serie de errores cronológicos, pero se ha fijado otras fechas gracias a, por ejemplo, a algunos césares romanos. Sí. Que también ellos tenían su época, ¿no? El 6º año de Tiberio, ¿no? Sí. El 15º año de Julio César, etc. Y fue precisamente Julio César, por eso le llamamos calendario juliano, el que estableció, porque estaban siguiéndose un calendario lunar de 10 meses. Y por eso... Entonces eran unos errores brutales, cabrón. Brutales. Por ese rollo es que septiembre, octubre, noviembre y diciembre son como 7, 8, 9 y 10. Exacto. Pero en realidad pues están recorridos 2 meses. ¿Y cuáles años insertaron? Pues julio, de Julio César. Y agosto de César Augusto. Nos faltan unos meses, hay que meterla. Ahí humildemente. Exactamente. Entonces, y fue un gran logro, a ver, esto tenemos que corregirlo. Al meter otros dos meses, ya como que sí, ya coincidíamos, ya decían, mira, como que sí coincide, pero sigue siendo lunar. Hasta que en el siglo XVI, estando el Papa Gregorio VII, pues sigue habiendo un error, ya estamos desfasados, y entonces se corrigió al actual calendario gregoriano, en el que ya se fijó como fecha 365 días con 364 días y un cuarto de día, que serían unos 6 horas. No, de 365 y 6 horas. Y 6 horas, por eso. Es que dijiste 364. No, 365 y 6 horas, o sea, un cuarto de día y todavía unos segunditos más. Por eso es que también esos segunditos o esos minutitos hacen que cada 4 años tengamos 366 días. Es el año bisiesto. Así es. ¿Por qué, por ejemplo, nos preguntamos también, aparte de eso, cuando Mahoma inició la égira, que inició la religión musulmana, en el que ya tenía sometidas varias tribus, ya le llamó la égira, empezó la era de Alá. Entonces, ahorita, por ejemplo, es el año 1442 de la égira. Ay, no manches. Actualmente.
¿Por qué? Porque la Égira empezó en el año 620 de nuestra era. Ah, ok. Y para los judíos es el año 5780. Ah, pues sí, porque para ellos Jesús no vale pura madre. Sí, para ellos Jesús, pues es un profeta o fue un profeta más, pero ellos empezaron desde la creación, según la Biblia, ¿no? Según el Talmud, pues la Biblia es para nosotros es para los que seguimos el cristianismo. Es la Biblia, para ellos es el Talmud y los 5 libros sagrados que nosotros le llamamos Pentateuco y ellos le llaman la Torá. Muy bien, entonces figúrense, entre años de emperadores, años de conquistas, años de dioses o de seres divinos, algunas no religiones, algunas culturas inclusive, por ejemplo, me traje aquí el Códice de Dresde. El Códice de Dresde es un códice maya que lo compré en un formato como es. Ah, qué chido. Como es el códice. El códice va así, parecen como hojas dobladas. Entonces el códice maya, los mayas fueron de las civilizaciones que conocieron el cero. Ni los romanos conocían el cero. Ah, es cierto. Entonces, al conocer el cero, ellos habían operaciones con el cero, igual que los hindúes. Entonces ellos tenían unos calendarios muy exactos y tenían 2 cuentas. Por ejemplo, la cuenta corta, que era la cuenta, la cuenta larga, que era la que les ayudaba a los hechos históricos, aunque tuvieran diferentes reyes, y vaya que eran belicosos, contra lo que se decía que los mayas, no seres bien buenos, divinos. No, eran tremendamente belicosos y aguerridos como poco se sabe. Ellos tenían su cuenta larga que se llamaba 13.0.0.0.04 Ajau 8 Kumku. Esa es la cuenta larga, la histórica. Entonces, habría que interpretar también. ¿Ya ven con la película 2012, Fin del Mundo? Pues precisamente porque en una de las estelas eran como unos monumentos tipo obelisco de los griegos, pero con la diferencia de que estas eran redondas y eran más pequeñas. Ok. Y en las estelas venían siempre acontecimientos. Entonces, el último acontecimiento de la cuenta larga que se leyó fue el 22 de diciembre de 2012. Por eso es que estaba diciendo, que se va a acabar el mundo. Digo, algunos nos la botaneamos, dijimos, órale, güey. Pero, porque dijimos, ¿qué tal si...? O sea, bueno, fue la interpretación a nuestro tiempo, pero fue lo que decía hace rato yo, traducción a nuestro propio lenguaje, para saber de qué estábamos hablando, si hace mucho, hace poco, o hace nada. Entonces, hubo personas que realmente hicieron unas construcciones, en varias partes, entre ellas aquí en Tepa, unas construcciones así formidables, tipo fortalezas, así, porque pues era el pedo, cabrón. ¿En serio? Sí. Pareciendo Agua Blanca, hay como una fortalezota, cabrón. Entonces, imagínense que toda la cantidad de circunstancias en la que participaron los arqueólogos para dar con fechas, aún así, sabiendo además que la escritura empezó 3.500 años de la era común, o sea, hace 5.500 años, o sea, 5.500 años tenemos de historia, porque es cuando escribimos. De ahí para atrás no sabemos nada. Eran cazadores recolectores. Apenas había empezado había apenas terminado el neolítico, la época de la piedra. Entonces había empezado la era de los metales con el cobre, ¿verdad? Entonces, imagínense la cantidad de información que tuvimos perdida. ¿A qué te referencias? ¿A qué te basas? ¿A qué te basas para decir en tanto tiempo o pertenecía a esta cultura? No, pues no. Era imposible. O sea, lo más fácil fue decir, pues, prehistoria. Prehistoria. Y de ahí para acá. Y otra, antediluviano, cabrón. Ah, también. Era un término también para decir, no, pues es que ya hace un chingo de años. Era antediluviano, cabrón, antediluviano. Ah, nomás.
antes del diluvio, no manches, ¿cuánto tiempo pasó? Pero ¿saben qué? Ni siquiera nos imaginábamos cuánto tiempo pasó. Pues no. Que fueron haciendo los sistemas de datación, que claro, esto, hubo personas que, lo curioso que a mí, una de las cosas que a mí me llama la atención es que los filósofos, habiendo gente con tantísimo, digamos, capacidad, ¿verdad? Como un Arquímedes, un Heráclito, que eran tipos que tenían las matemáticas algo muy sensible. No se preguntaban sobre el tiempo, como que era algo que a ellos les sobrepasaba su pensamiento, por así decirlo. O sea, sí, es que también, o sea, entre más, digamos, jóvenes está la humanidad, pues muchas cosas que te pasan, pues solo, o sea, ni siquiera las analizas, o sea, solo están, o sea, ahorita no sabemos si hay algo que nosotros no estamos pasando por alto totalmente que existe, ¿no? Porque también antes de que Newton hablara de la gravedad, no pensabas en eso. Pues estoy aquí, o sea, y así son las cosas y ya, o sea, ¿por qué? Así es. ¿Por qué lo voy a cuestionar? ¿Por qué me voy a cuestionar algo que está sucediendo? O sea, es más, ni siquiera, es como cuando vas a una clase y no entiendes nada y alguna pregunta, pues ni siquiera sé sobre qué tengo dudas. Ni siquiera no sé qué preguntar. ¿Qué pregunto? Cabrón? Exactamente. Sí, como decía un profesor mío, cuando nadie pregunta, o todo se entendió o nada se entendió. Ajá. Y a mí se me hacía una frase muy certera, porque así era. Sí, cierto. O todo se entendió o nada se entendió. Aristóteles también, como estaba metido en tantos temas, Aristóteles desde anatomía, medicina, entomología, biología, hidráulica, eso sí, todo mal, cabrón. Todo mal, o sea, bueno, casi 2000 años de dar información que se utilizaba incorrectamente. Aristóteles, pues no lo culpamos porque primero, pues no lo podemos culpar, ya no saben ni dónde está y si está. Y segundo, pues él aventó, chinmarí, pues ay, ustedes sabrán que como dijo Loquito, ¿por qué me hacen caso? Yo estoy loco. Igual Aristóteles, pues ¿por qué me hacen caso? Yo dije eso, pues si ustedes quisieron seguirlo, pues. Mira, las risas y el entretenimiento no faltaron. Eso sí. Entonces, pero ese tema no lo tocaba, el tema del tiempo, ¿verdad? ¿Quiénes lo tocaron? Primero lo tocaron, pero de una manera, pues sí, filosófica. Fueron los teósofos, Parménides, que decían que el agua, por ejemplo, no recuerdo el nombre ahorita del otro filósofo que decía que el agua que tocas en un arroyo no es la misma, que nunca la volverás a tocar, nunca volverá a pasar por ahí, okay. Nunca volverá a ser la misma. El aire que respiras jamás va a ser el mismo aire. Todo cambia, todo es un constante devenir, todo es un cambio absoluto, todo el tiempo. Y fue quien más bien hablaba sobre esa. ¿Saben qué? Todo cambia, o sea, y luego, aunque llegó otro que no recuerdo su nombre, no hay nada nuevo bajo el sol. Bueno, en realidad sí hay muchas cosas nuevas, pero él hablaba de acontecimientos históricos, o sea, hay que ver el contexto. Él decía que, por ejemplo, si llegaba un tirano y la gente bien contenta porque lo habían matado, pero el que se ponía en el poder, pues también se convertía en tirano. Dice, no hay nada nuevo bajo el sol. Sigue la misma fiesta. Entonces, él hablaba en ese tema, pero si lo comparamos con lo que decía Parménides, dice, oye, no, pues espérate, pues ¿a quién le creo, güey? ¿A quién le creo, cabrón? O sea, no, bueno, son contextos muy diferentes. Pero siempre hay gente que hace un esfuercillo por ahí, ¿verdad? De que tanto les preguntan. James Ussher, que fue el arzobispo de Irlanda, llegó un momento en que dijo, ¿saben qué? Déjenme resolver este pedo. Nadie sabe cuándo empezó. ¿Y qué hizo él? Agarró la Biblia y empezó a contar cada uno de los profetas, de los patriarcas, de los jueces, de los reyes, etcétera, de los padres, como el padre Abraham, hasta Adán. Ya por fin dio, ya extenuado, después de varias semanas, o tal vez meses, tal vez años, de estudiar, y dijo, ya estuvo. La Tierra se creó hace 4.004 años,
el 26 de octubre a las 6 de la tarde. Así tal como lo estoy diciendo, ¿eh? Oh. Digo, no, yo creo que no fue alguien que dijo, oiga, seguro que a las 6 no podría ser un poquito antes. No, claro que no. Llevo años estudiando. Dios es puntualicísimo, mi rey. Si tú no puedes, él sí puede. No, tienes razón. No, pues ¿quién tiene mayor puntualidad? Pues sí, cierto. Pues a las 6 de la tarde, ¿verdad? Muy bien. No, pues ya estaba acabando el día, ¿no? Sí. O sea, a las 6 de la tarde. O sea, aquí encuentras muchas incongruencias. Claro. ¿Cómo 6 horas? O sea, si todavía no existía el tiempo, ¿cómo podías decir? Si estaban creando el mundo, ¿cómo eran las 6 de la tarde? Si todavía no se creaba. ¿Cómo era esa fecha? O sea, ¿cómo era una fecha si apenas estaba creando el mundo, ¿no? Bueno, en fin. Eso ya no lo vamos a continuar porque, Porque sabemos que se lo sacó del... O sea, claro, parece que él lo creía a pie juntillas porque él decía, me estoy basando en la Biblia. Y recuerden que antes, lo que saliera de la Biblia era la verdad absoluta. Uh-huh. Recuerden cuando, por ejemplo, cuando los protestantes, cuando Martín Lutero, enojadísimo, cabrón, enojadísimo pues sí. con Galileo, Galilei. Bueno, ¿dónde tiene la cabeza este güey? Si está diciendo en la misma Biblia, Josué le dijo al sol, detente para que continuara la batalla, que no oscureciera. En la Biblia dice, hello. O sea, era irrefutable. ¿Cómo nos dijo el cuate de él me estaba acordando justamente. No, pues, inerrónea o cómo? Es inerrable, innegable. Inerrable, creo. Infalible. Uh-huh. Así que no podía, que lo que estaba ahí, así era. Sí, nos echó malo por decir que Galileo era pues medio rebeldón. Ajá. Era en el de Galileo. Luego Galileo dijo, qué par de inútiles. No, y a ti te tiró porque feminista. Ajá, y una feminista nos va a venir a decir que la Biblia está mal. Que la Biblia está mal. Y dice, y Galileo sabía perfectamente que la Biblia es inarreglable. Y yo, wow, o sea, este güey trae fuentes. No, trae fuentes. Yo creo que conocía a Galileo personalmente. Yo pienso que era su pariente o algo. Sí. O había algunos manuscritos que están por ahí que nosotros no conocemos. Sí. Que a lo mejor alguna, pues no sé, alguna sociedad secreta tiene esos escritos y nosotros ni sabemos. Nosotros aquí de estúpidos. Perdón, maestro. Híjole, no. Fue muy divertido ese comentario. Y luego abajo, esto huele a feminismo, déjame río o algo así. Y caritas con asco. Ay, pobrecito. Estuvo bien, ¿no? Estuvo bien padre. Estuvo padre. Saludos hasta tu masculinidad frágil. Si lo vuelve a ver, no, lo dudo, porque pues no va a leer estas cosas, hombre. Pero no, mira. Pero si lo hace, pues te mandamos saludos, man. Tienes una rata muy simpática. Aparte me alegra que una mujer nada más así diciendo cosas libremente te haya movido tanto tu mundo y alterado tu vida. Qué frues. Me siento poderosa, gracias. Te sientes de las chicas superpoderosas. Ay, sí. Muy bien, entonces, pero vino después un individuo que se llamaba Nicolás Steno, que dijo, que empezó a darle un poquito más de, no seriedad, llamémosle un poquito más de forma, y dijo, a ver, espérense. Aquí, en la Tierra donde estemos, hay una serie de estratos de tierra que se ven de diferente tamaño, de diferente color, diferente textura. Y sacó algunos principios básicos diciendo que los estratos más inferiores son los más antiguos. O sea, parece una perogrullada, pero empezó, o sea, decir, ya hay bases. Mientras nos profundizamos, mientras más profundo, más antiguo. Antiguo. Y mientras más espeso, duró más tiempo ese periodo. Entonces fue Steno el que verdaderamente quiso ponerle una base científica, no científica, estoy mintiendo porque él también era parte de la iglesia. Quiso meterle una base un poquito más concreta a cómo podíamos sujetarnos a un periodo de tiempo
Entonces, empezó por algo. Empezó por decir, esto es más antiguo. No dijo, tiene tantos miles de años o tantos cientos de años. Uh-huh. Es como si tú llegamos a una casa y encontramos una capa de polvo y sabemos que esa casa tiene rato, pues que no la visitamos. Uh-huh. Pero seríamos un prodigio si al tocar el polvo digamos, tiene 3 años y 4 meses que no viene nadie. O sea, lo único que sabemos es que ha pasado mucho tiempo. Ajá. ¿Sí me va a entender? Sí, exacto. Entonces, ya hubo algunos principios, de esto que le estoy hablando, esto ya fue en 1668, cuando ya Steno empezó a decir, ¿saben qué? Que es la misma época, más o menos cuando vivió Isaac Newton. Pero Newton era algo que no le importaba lo del tiempo, a él le importaba cómo funcionaba el universo, cómo funcionaba la Tierra. Uh-huh. El tiempo era algo que no crean que lo tenía muy preocupadón, ¿verdad? Lo utilizaba en sus fórmulas, pero no era algo que le importaba. Fue hasta James Hutton, se escribe Hutton, Hutton. Uh-huh. James Hutton, el que empezó a establecer una serie de leyes. Él fue un gran geólogo, para poder establecer, primero, está el principio de continuidad. ¿Qué quiere decir? El principio de continuidad, que si un estrato tiene la misma línea, es de la misma época. Uh-huh. Luego, continuidad, y luego el de las líneas de las mismas líneas de tiempo. Si hay 2 objetos que están en un mismo estrato, debieron ser de la misma época. Uh-huh. Okay. Luego, si hay 2 objetos en diferente lugar, pero en un estrato parecido o igual, aunque estén en otro lugar, pertenecen a la misma época. O sea, se fijan, son principios como medio basicones, uh-huh, pero igual. No, o sea, pues como ya hemos dicho antes, ahorita suena básico porque ya lo sabes, pero llegar a esa conclusión, pues no está tan fácil. Como el otro día leí una anécdota en un libro que no me acuerdo quién decía, se me hace que Cristóbal Colón. No me acuerdo qué les pedía, o sea, decían, ay, pues ¿por qué se lleva él el mérito de descubrir, pues? Descubrir América. Ajá, o sea, pues bueno, entre comillas, digamos, entre comillas. De llegar a América. Ajá. Si está tan fácil, pues nomás es aquí derecho y así, no es el gran mérito. ¡No te muevas! ¡Derechito! Entonces, no me acuerdo él qué actividad les dijo, que nadie lo supo hacer. El huevo. El huevo. Ándale, ajá, lo del huevo, pero no me acuerdo qué les pedía que hicieran con el huevo. Que les dijo, entonces está fácil. Sí, pues agarrar línea recta, güey, pues no te muevas de aquí. Ya me acordé del de ay. Y pues llegas, ¿no? Uh-huh. Que sin embargo no fue así. Fue en un punto donde precisamente Rodrigo de Triana dijo, ¿sabes qué? Aquí nos tenemos que desviar un poco. ¿Qué? Y gracias a eso llegaron a las Antillas, si no hubieran llegado a Florida. Ajá, ¿Sí se acuerdan que les platiqué de eso? Sí. Una ligera desviación. Bueno, pues dice Colón, ¿cuánto prestan a que este huevo yo hago que se mantenga parado? Así que no se mueva. Uh-huh. Así, miren, pues obviamente un huevo no se mueve, pero lo tocaba así, sin detenerlo. No le vas a poner cosas alrededor, no pongo nada alrededor. Puro huevo. No, pues yo la verdad no puedo, ni yo. ¿Tú puedes hacerlo? Sí. ¿Quieren apostar? No, pues ¿cómo? Lo agarró el huevo y le hizo ¡tras! Y él se quedó parado. ¡Ya, qué chiste! Dijo, es igual. Pero no sabías cómo hacerlo, ¿verdad, pendejo? ¿Por qué no lo hiciste tú así? ¿Por qué no lo cascaste y lo dejaste ahí parado? La lección ahí es, su frase que sacó de ahí, según esta anécdota, es que a todo mundo le parece muy fácil ya que alguien más lo hizo. Así es. Como decimos en América Latina, a toro pasado, ¿verdad? Uh-huh. A toro pasado pude haber hecho esto, lo hubiera toreado de esta manera. Digo, a los que les gusta la tauromaquia, a nosotros no nos gusta. Quiero aclarar, ¿verdad? No nos gusta el asesinato de toros.
Ni de ningún tipo. Ningún tipo de animal con cuerno. No sé qué. Todo tipo de animal. Bueno, entonces, ya se estaba fraguando esto, ya estaba haciendo un poquito más, pero James Hutton dice, no, y no solo eso, la Tierra no permanece estática. La Tierra permanece en constantes ciclos de destrucción y de construcción. Y nosotros, y suceden en periodos de tiempo tal que nosotros no nos damos cuenta. Porque nosotros vivimos muy poco con respecto a la edad de la Tierra. O sea, desde ahí yo ya sabía que la Tierra tenía muchísimos años, cabrón. Entonces, salieron algunos principios para los estratos. Principios que tenían que ver con la dinámica de las partículas. Una era el viento. El viento te traslada partículas. Uh-huh. Hay inclusive unas, se llaman depósitos que se llaman loes, que son depósitos de viento. O sea, hagan de cuenta que aquí está una obstrucción, una duna, lo que sea, y ahí va quedando ese polvo. Y ese polvo con el tiempo, cuando cambia el clima, ya no hay eso, pero llueve, hay un movimiento sísmico y se compacta. Entonces, ese depósito llamado loes es algo que transportó el viento. Pero el más común es el de la erosión por el agua. Uh-huh. La erosión por el agua es pues, a las rocas. Las rocas, imagínense cuántos, era una de las cosas que decía James, imagínense cuántos miles de años se necesitó para que este arroyo lo hubiera abierto el agua. Ajá. ¿Por qué? Porque veían los estratos a los lados, veían las aberturas, veía como una especie de herida. Entonces, eso era obvio, era una roca, y le estaba pasando el agua. Y se estaba llevando pequeños pedazos que después se depositaban, y eso se llama sedimentos. Uh-huh. Esos sedimentos también en la misma agua llegan al océano y van cayendo, y es donde se obtienen los de estos fósiles. Los fósiles, como bien sabemos, no son, por ejemplo, los de los animales prehistóricos o algunos, ¿cómo se dice? Algunos dinosaurios, sobre todo que estén en agua, no son huesos de dinosaurio. Son minerales que sustituyeron a los huesos, y esos minerales fueron arrastrados por el agua. Y crearon un fósil, el cual está enterrado en un depósito, es uno de los principios de la geología, en un depósito de las mismas características del fósil. Ah, ok. O sea, no puede ser que esto sea arcilla roja y el fósil sea de arcilla verde o de piedra de tales características. No, o sea, entonces eso sí sería una incrustación. Exactamente, sí. Que es uno de los principios del movimiento de la geología. Cuando hay estratos y en el mismo estrato existe un cruce de una roca, la roca es más nueva que los depósitos. Porque por algún movimiento sísmico o por alguna caída o lo que sea, atravesó los estratos. Exacto. O los estratos no permanecen. Los estratos, ¿qué pasa? Si tenemos una serie de estratos, vamos viendo que los de más abajo son los más antiguos. Pero hay un movimiento sísmico y lo fractura. Y luego en este estrato queda agua y acá arriba no. Y acá arriba sigue cayendo depósitos aluviales, ya sea por agua, o depósitos eólicos, los del viento. Uh-huh. Entonces ese estrato ya cambió. Sin embargo, aunque no coincidan los estratos de inmediato, sabemos que este tiene la misma edad que este otro, porque tienen el mismo espesor y son de las mismas características. El mismo color y todo. Uh-huh. Luego vino ya, conforme fue llegando el siglo XIX, Lord Kelvin dice algo que, bueno, da su teoría y dice él que la Tierra tiene tantos años, fue el primero que habló de más de millones de años, uh-huh. Dice, porque la Tierra tiene tantos años como los años que necesitó para enfriarse, y para que eso sucediera debieron haber pasado casi 100 millones de años. En ese tiempo, ¿qué trae güey? Está re loco. Como Will Smith con Kevin Hart. ¡Cállese! Ok, ahora hablando de Will Smith,
William Smith, que sí era un científico, que estudiaba... Qué gran introducción, Cajo. Sí, que estudiaba también antes de Lord Kelvin, también él llamó a una serie de esquemas de los estratos. Por ejemplo, llamó uno que le llamaba el estrato cerrado, era aquel que quedaba como sellado, pero permanecía en el tiempo. Y ese principio se siguió para la arqueología. De hecho, William Smith era más arqueólogo. Él decía, bueno, para poder establecer edades, primero tenemos que establecer en el tiempo, lo que estábamos hablando casi al principio, que, oye, pues, es el 4ro año del reinado de Sennacherib en Asiria. Puta, pues está bien, ahí nos dejaste con los... Entonces fue William Smith el que empezó a establecer eso. Ok, ¿saben qué? Podemos establecer hechos catastróficos de la Tierra, inundaciones, terremotos, eclipses, porque pues antes había un eclipse, iba a pasar algo terrible, sí, ¿no? Que esos también sirvieron. Es más, de hecho, esa fue una manera, aparte de lo que dijo el historiador Flavio Josefo y Tácito. Esos dos historiadores hablaron sobre Jesucristo. Gracias a ellos se conoce la historicidad de Jesucristo. Pero también hablan de que una estrella, ¿verdad? Que la estrella que guió la estrella de Belén, ¿no? Era un cometa, pero ese cometa sucedió en tal tiempo. Por lo tanto, entre toda esa serie de datos dijeron, este es el año que te debió haber. Y en esta fecha, porque en esta fecha fue cuando cruzó. ¿Por qué? Porque la dio a conocer tal cultura que fue en tal época de su rey. Hechos comparativos. A su vez, este sistema de cerrado de arqueología fue el que sirvió, por ejemplo, para a la hora de las pirámides de Egipto establecer antigüedades. Por ejemplo, cuando se encontró la tumba del rey Tutankamón. Sí. Al abrirla, esa tumba no había sido tocada, por lo tanto, todos los objetos que estaban ahí eran un estrato cerrado. Todos eran de la misma época. ¿Y cómo se establecieron? Pues ya en ese tiempo, afortunadamente, ya era acuérdense que ya era en 1798, ya François Champollion ya había descifrado, gracias a que estaba en un doble idioma, la piedra de Rosetta. Estaba escrita en griego, estaba escrita en egipcio. Entonces, ya también, gracias a la lectura de los jeroglíficos, se pudo establecer más o menos en la época que estamos hablando. Pero estamos hablando de 1922. Ya eran unos sistemas referenciales. Todo eso que le estoy yo diciendo se llaman sistemas de referencia relativos. Datación relativa. ¿Por qué? Porque se relacionan con respecto al clima, a una persona, a un hecho, a un evento histórico, a un evento geológico, a un evento catastrófico. Entonces es relativo. Tiene que estar relacionado con algo y cómo lo pueden hacer. Y luego llegan los años 40 y llega la datación absoluta. La datación absoluta es a través de la verificación de la pérdida de protones de algunos isótopos radioactivos inestables. Siempre lo radioactivo si recordamos, ya en 1904 Henry Becquerel ya unas sales de uranio las había encerrado y había verificado que a pesar de que las tenía encerradas en un lugar oscuro, aparecían como especie de manchas. Entonces se dio cuenta que había un proceso interno, o sea, no tenía que ver nada con el exterior, un proceso interno por el cual pasaba eso. Él hablaba entonces de que había una inestabilidad propia del elemento. Sí, exacto. Entonces vino el neozelandés Rutherford y dijo, esto se llama radioactividad. Radiactividad. La radiactividad tiene que ver con la inestabilidad de algunos isótopos que pierden energía o la capturan y
que todo ese proceso es interno. Y como recordaremos, todo ese proceso dio origen a... Empezó la gran época, los años 10, 20, 30 y 40, cuando la teoría de la relatividad, cuando la mecánica cuántica, o sea, esto ya era imparable. Entonces ya en los 40, un autor de apellido Libby, Libby, okay, dice, ¿saben qué? Verifiqué que hay isótopos. Perdón. Primero les voy a decir, un isótopo, ¿qué es? Un isótopo es un elemento que, a pesar de ser el mismo, tiene diferente masa, por así decir, tiene el mismo número atómico. Por ejemplo, el hidrógeno, su número atómico es 1, es el elemento más común del universo. Sin embargo, el deuterio es el hidrógeno, pero tiene un electrón, un protón y 2 neutrones. O sea, cambia su masa, mas sigue siendo el mismo número atómico. Entonces Libby se dio cuenta que, por ejemplo, había elementos muy comunes, de hecho uno de los más comunes es el carbono, que es de los elementos que, estando presentes, pues estamos hablando de que son seres vivos, ¿no? Ajá, exacto. Igual, miren, acuérdense esta palabra, chon. Sí. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Son los elementos que, al haber presencia de ello en algún cuerpo cósmico, dicen, hay probabilidades de que haya vida, o que se vaya a formar vida, o que hubo vida y desapareció. Si hay chon, hay vida. ¡Si hay chon! Nadie trae bajo el pantalón. Así. Ay, qué chiste tan malo. Sí. No recuerden, por favor, no recuerden. Entonces, él se dio cuenta que el carbono, que es un elemento comunísimo en los seres vivos, pero el carbono, el dióxido de carbono que respiramos, sale en la atmósfera, pero el carbono recibe rayos cósmicos y se convierte en un carbono que, en vez de tener 12 como número, tiene 14, porque se le agregan dos neutrones. El carbono 14, famoso, yo creo que todos sabemos, el carbono 14, el carbono 14, que por cierto ha sido motivo de muchísimas polémicas, exactamente. Entonces Libby se da cuenta que el carbono 14, o sea que el dióxido de carbono, al separarse el carbono del oxígeno, el carbono adquiere otros 2 protones por los rayos cósmicos, pero los seguimos respirando. Y permanece con nosotros durante toda nuestra vida. Hasta que, ¿qué pasa? Hasta que nos morimos, o hasta que la planta muere, y pues ya no captamos carbono 14. Entonces, a través de un método, él dice, ok, ¿a cuánto tiempo se degrada la mitad del carbono 14? O sea, ¿en cuánto tiempo dura el carbono 14 para que, a la hora de medirlo, la mitad del carbono 14 se haya perdido en un cuerpo muerto? Un hueso, un pedazo de piel, lo que sea. Y son 5.730 años. O sea, cada 5.730 años, el carbono se hace 14, se hace la mitad, se convierte en nitrógeno, que es el siguiente número atómico del carbono. Se convierte en nitrógeno. Entonces, a la otra mitad, o sea, de la mitad que quedó, la mitad, o sea, la otra parte, pasan 5.730 años. Ya. Y luego a la octava parte pasan 5.730 años. Y luego a la 16ª parte, ¿sí me va a entender? Sí, sí. O sea, no sigue un comportamiento lineal. Como si quito 2, me quedan 8. Si le quito otros 2, quedan 6. Si le quito otros 2, no, sino es un comportamiento logarítmico. Porque es potencial. Entonces, vieron que era una manera, ya le estamos hablando de los años 40, o sea, la época está terminando la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Entonces, se dan cuenta de que es un método para datar.
Y eso crea una revolución. Imagínense ya, muchas momias ya decían, ¿sabes qué? Esta momia tiene 3,630 años. Que por cierto, qué admirable que con tanto pedo por el que estaban pasando todavía tenían mente para andar pensando en esas cosas. Sí, estoy de acuerdo con eso. No, y otras cosas más que dicen, oye, pero están en la Segunda Guerra Mundial. Pues sí, pero es que eso nos enseña una lección. Pase lo que pase, mañana va a amanecer y la vida va a continuar. Pase lo que pase. Entonces, a través de ese sistema, pues se pudo datar, pero vieron que era solamente material biológico porque tenías que respirarlo, ya sea como planta o como animal. No existía. Pero luego llega el uranio 238 o el uranio 235 que se convierten en plomo. Ah, órale. Entonces, ¿hasta dónde se puede fechar con radiocarbono? Pues se puede fechar hasta 40,000 años. ¿Por qué? Porque 5,760 y luego la mitad de otros 5,760, pero ya en 40,000 años, o sea, estamos hablando de cuando todavía existían los neandertales. Ajá. Pues ya necesita tiene que ser muy cuidadoso el sistema de datación. Ajá. Por eso es lo que pasó y que se tiene que volver a hacer y lo van a hacer. El fechado de la Santa Síndone, de la manta que cubrió a Jesucristo. Ya, el sudario. ¿Qué le el santo sudario, que salió que que fue en el año 800, cercano al año 800 de nuestra era, que era algo más o menos lógico porque había unos escritos, pero se hallaron que un pedazo tenía una contaminación de otro tejido y dijeron, denos chance y lo volvemos a hacer, porque eso fue en 1987. Ajá. Entonces, a esta época, más de 30 años, dicen, ya no necesitaban un pedazo de este tamaño, como de 1 centímetro por 1 centímetro. Ahora necesitan menos. Entonces es menos invasivo. Bueno, déjennos fecharlo otra vez. Pues de donde ustedes nos digan que le quitemos. Pero bueno. Y los que lo cuidan, no. ¿Qué pasa? Ya les dimos chance. Pero bueno, es otra cosa. Aparte, no culpo tanto a la iglesia, porque si con esto se creó tanto polvo, que la iglesia tuvo que callar. Como dice la canción de ella, y los mariachis callaron. ¿Por qué? Porque no podía tomar una posición. No estabas millones de personas con altísimo grado de fe religiosa creyendo en ello y diciendo que hasta había recibido la salud. Y luego hay una duda, pues dices, pues mejor. Siempre no es cierto. No dijo nada. Simplemente dijo, pues mira, hay gente que lo duda por este proceso, hay científicos que lo afirman por este proceso. Nosotros no decimos nada. Esta boca no es mía. Sí, pues no. Yo siento que es una postura. Pues si yo fuera obispo, yo haría lo mismo. Digo, ¿sabes qué? Hay que siga la fe creciendo y pues sí, y no nos ponemos en contra de los científicos. Ya les dimos oportunidad. Ya. Es que hagas lo que hagas, quedas mal con mucha gente. Entonces, pues sí, mejor mantenerse neutral. Sí, cuando estaba Juan Pablo II, declaró que la teoría de la evolución estaba correcta. Hay gente que lo sigue negando, pero abiertamente, diciendo que eso es una blasfemia. Oye, espérate, no sé si te acuerdas que en 1992 el Papa dijo que estaba correcto. De tu máximo líder. Tu máximo líder. No. ¿Sabes qué? No sigamos. Bueno, pero nosotros sí seguimos. Entonces, resulta que el sistema de decaimiento, así se llama el decaimiento, cuando vas perdiendo neutrones y te conviertes en otro elemento, que el uranio, pero primero, otro antes, el potasio argón, pero primero se utilizó el uranio plomo, pero después se descubrió otro que decaía en otro elemento que era el potasio argón. Y el potasio argón daba 1,150,000 años de decaimiento a la mitad, o sea, decaía en la mitad cada 1,150 años. Entonces, con ese método fue con el que dataron a la Australopithecus afarensis, a Lucy. Porque ya no se podía con el carbono 14. Pues sí, ya no ajustaba. Millones de años. Pero luego la Tierra, con el método ya del uranio plomo,
se podía llegar hasta 4,500 millones de años. O sea, en 4,500 millones de años decae la mitad. No manches. Entonces imagínense hasta dónde podemos Ese ya llegar. es el bueno. Entonces, ese fue con el que se midió la Tierra. ¿Por qué? Porque en Australia se encontraron unos zirconios. Los zirconios son de plomo. Ok. Entonces eran plomos de decaimiento de uranio. Entonces ahí nos dimos cuenta en los años que tenía la Tierra. Y luego nos dimos cuenta de algunos meteoritos que caían recientes, que tenían más de 7,000 millones de años, etcétera. Entonces, imagínense, si Lord Kelvin se la pensó, ay, cabrón, si les digo que 100 millones de años, me van a querer matar, cabrón. ¿Cómo les digo? Pues me voy a llevar una máscara. ¿Saben qué? La Tierra yo creo que tiene hasta 100 millones de años. ¡Blasfemo, maldito! Y se quita la máscara. Ay, ¿quién dijo eso? ¿Quién me dijo malditillo? Eso sí no, maldito es una cosa, pero malditillo es otra, ¿eh? Eso sí no se lo voy a tolerar. Eso sí no. Pero hombre, que van apareciendo nuevos sistemas. Uno es el rubidio estroncio. El rubidio estroncio, para que se den una idea, el rubidio estroncio decae en 47 millones de años. 47,000 millones de años. 47,000 millones de años. El universo tiene 13,600 millones de años. O sea, ¿cuándo va a decaer? Pues yo lo veo difícil porque a la velocidad que se está expandiendo el universo, difícilmente, y de mí se van a acordar dentro de 20,000 millones de años. He dicho que no vamos a llegar a 30,000 millones de años. Pero hay otro que se llama el Samario Neomidio. El Samario Neomidio decae en 107,000 millones de años. No, ya. Jamás. Pero ahí nos damos cuenta de que hay suficientes elementos que decaen y podemos con ello medir. Ahora, dirán, Neomidio, Samario. No, espérese. El samario, ¿saben para qué sirve? El samario tiene una característica, puede acumular muchos neutrones y sirve como una especie de detergente para donde hay contaminación de uranio o radioactiva. El samario, metes el samario capta los isótopos. Y el neomidio es un metal. Bueno, el samario es una tierra rara. Y el neomidio es un metal que es el que hace los más potentes imanes del mundo. Con el neomidio es con lo que se logran los potentes más poderosos del mundo. Los imanes. Los magnetos o imanes más poderosos del mundo. Órale. Muy bien. Entonces, eso es un sistema absoluto. Eso es un sistema absoluto. Ahí no cabe duda. Acá puedes tener elementos, puedes tener la palabra de todas las viejitas del barrio, documentos, lo que quieras, pero no es un sistema absoluto, es un sistema relativo. Esa es la diferencia entre las dataciones absolutas y relativas. Y muchísimas gracias, espero que no haya sido muy aburrido. Muchas gracias a todos y pues ojalá que les haya gustado entonces ahora sí este episodio de ciencia que pues ya teníamos mucho sin sacar un tema así porque ya era más de un mes, ¿no? Como casi 2 meses de puras guerras. Sí. Pura war. Así es. Yo llegaba a mi casa arrastrándome, me echo tierra. No, y tristemente desde que sacamos el tema de Ucrania y Rusia, uno esperaría que ya hubiera pasado hasta este momento esa situación, pero pues todavía no. No ha pasado, aún seguimos en espera de la paz, pero sí han sucedido muchas cosas, muchas cosas. Cada día, pues como es actual en la actualidad, todo es muy dinámico. Sí. Ahorita si una guerra, si tú ocupas un país y en menos de una semana no lograste ganar, ya perdiste la guerra. Ya te va a costar dinero, te va a costar sanciones, te va a costar depresión de tu ejército, tristeza, frustración. Ahorita tienes que ganar rapidito. Ahorita y las pues, pasiones tienen que ser muy rápidas. Pues Putin pues se pasó mucho de lanza y creo que ahora solo está siendo terco.
Sí, bueno, yo supongo y no creo que esté equivocado, que no puede salirse así como así. Está como en Estados Unidos con Vietnam. Bueno, también ya nos vamos, ¿no? Tuvieron que... ya nos pusimos de acuerdo, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Y que vamos a irnos saliendo así poco a poco. No tienes otra manera de salirte de una manera honrosa. Eso más sí. que diciendo que te pusiste de acuerdo y que hay una serie de disposiciones que se van a hacer primero antes de salirse. No puedes de otra manera. Ayer leí que las tropas rusas ya dejaron la planta de Chernóbil. Salieron porque pues se dieron cuenta que había muchos niveles de radiactividad, que ya estaban muy infectados, y yo por dentro, pues ¿qué esperaban, cabrón? O sea, sí. Pero vi unos perros ahí, unos perros de 6 patas. Oye, no tienen 6 patas los perros, ¿verdad? Ay, güey, vámonos. O sea, sí me quedé como, caray, pues nacieron ayer. Bueno, qué chingados. algo de lo que se menciona desde un inicio es que los soldados rusos no se les informó exactamente cuál era el objetivo de ellos. No, sí, y de hecho la gente en Rusia está muy mal informada porque Putin está controlando la narrativa con ellos, como en Corea del Norte. Exactamente, díjole, yo no creí que fueran a caer de nuevo en eso, pero desgraciadamente así está sucediendo. Así es, pues ojalá que termine esto pronto porque está afectando ya de maneras, pues a todo el mundo, básicamente. Y ha nacido un héroe, Zelensky. Uh-huh. Volodymyr Zelensky. Así es. Porque todos pensamos, yo entre ellos, uh-huh, que pues una de las primeras cosas era salirse de su país, cabrón. O sea, iban a ir tras él. Y vestido como una persona normal, ni siquiera con traje, ni siquiera con traje de soldado, uh-huh, arengando a sus personas y diciendo que pues aguanten vara. Vamos a sacar adelante nuestro país, y este es nuestro país. Imagínense un líder entre las tropas, entre la guerra, entre la tragedia, ahí, mandando selfies, mandando videos. Uh-huh. Pues es que eso te motiva bárbaro, dices, lo está haciendo el presidente. Cuando son los primeros que se protegen y están trajeaditos y podría irse los demás a morir. Es realmente algo súper motivante, súper motivante. Pues sí, o la única esperanza, pues, que te queda. Así es. Pero bueno, vamos pasando entonces a los saludos de hoy. El primero es para Luis Gilberto, o Gilberto, no, es Gilberto. Eisauti, así está, hasta ahí llegó el nombre. Es Sautimente. No sé, creo que está cortado ahí el apellido, pero es porque ya no me dejaba ver más. Ahí, dice... Nicolás, muchas gracias. Primero que todo. ¿Cuál Nicolás? Luis Gilberto. ¿No dijiste Nicolás? No. ¿Verdad que dijo Luis Gilberto? ¿Verdad que dijo Luis Gilberto, sí o no? Que la madre. Perdón. Que su hija es licenciada en historia y dice que le recomendó nuestro canal y pues a él también ya le gustó mucho. Genial. Qué chido. Genial, qué chido. Gracias, y no nos dijiste el nombre de tu hija, pero saludos también a ella. Saludos, por favor. Qué chingón. Genial, y no, porque eso es muy importante, porque imagínate cuántas, en algunas cosas ella nos puede dar algunos tips sobre uh-huh, algunos sucesos, todo eso. Sí, genial, ya sé. Qué chido. Bueno, el que sigue es para Lilian González Aranda, que dice, este es un mensaje muy sencillo, pero muy bonito, dice, ya los quiero mucho. Muchas gracias, de verdad a todos ustedes los queremos mucho también. Son pues parte de nuestra motivación. Así es. Pues no, son toda la motivación. Son la motivación. Así no es. Son una de las motivaciones, son la motivación. Muchas gracias por sus comentarios, de verdad. El siguiente es para Jacobo Arellano, dice que pasó pues de Spotify a dejarnos su comentario en YouTube y que pues es de Dolores Hidalgo. Entonces, saludos hasta Dolores, la tierra donde... nomás tras Lomita se ve Dolores Hidalgo. Ahí me quedo, paisano. Ahí es mi pueblo querido. Adorado. Ahí es mi pueblo adorado. La canción de José Alfredo Jiménez. Se llama Caminos de Guanajuato. Lo lamento para quienes hayan escuchado eso. La verdad es que sí tengo una voz deteriorada, pero hago lo que puedo. Sí les causaste algunos dolores.
A Hidalgo y a Morelos y a todos los causó dolor. El siguiente es para Mario Salinas, de Nashville, Tennessee, que nos escribió en Instagram. Bueno, nos ha escrito varias veces en Instagram. Entonces, saludos, Mario, y muchas gracias por escucharnos. Y pues qué chido que te guste tanto el podcast. ¿Eres algo de Mario Bros? Como si fuera una persona Mario Bros. No, es que siempre me llamaba muy la atención. ¿Por qué se llama Mario Bros? Porque los hermanos Mario. O sea, lo ponen como apellido. Exacto. Como apellido, ¿no? Ya sé, como los hermanos Arturo Bros. Ay, hijo. Bueno. Pues, ¿por qué? Pues sí. Y bueno, esos son los saluditos. Y nada más les quería comentar que disculpen si a varios no les he podido contestar mensajes en Instagram. Me di cuenta el otro día que Instagram me está ocultando varios mensajes porque se le ocurre que dice, te lo estamos ocultando por propia seguridad. ¿En serio? Así, y ya los veo y no tiene nada de malo. Sí, porque, o sea, Instagram a veces oculta mensajes como para evitarte el disgusto. Sí, de que te estén, o que te estén diciendo palabras altisonantes, sí, ¿no? Pues, ¿y de qué te sirve ver eso, verdad? Pero me los oculta y yo así como de, ay, déjalo, abro, a ver qué va a decir. No, todo bien. Yo, Qué curioso. Entonces, varios están así. Instagram, gracias, ya déjanos así. Ya déjalo así. No occultation. Entonces, discúlpenos porque... Lo hiciste bien, hiciste buena labor, pero ya. No me doy cuenta entonces de que llegan, o sea, ni siquiera entran a solicitudes de mensajes, están ahí ocultos y los tengo yo que buscar. Entonces, si pasa eso, les voy a responder en algún momento. No, disculpen si ustedes están ahí y dicen, ay, no me ha pelado en 3 semanas o algo así, es porque no sabía que estaba ahí su mensaje. Discúlpenos, pero sí los alentamos a que nos sigan escribiendo porque nos gusta mucho saber de ustedes. Y a veces por ahí en Instagram a veces me mandan recomendaciones de posts o otros videos o comentarios así de que estaría bien que platicaran de esto, o sea, varias cosas. Entonces no dejen de hacerlo, por favor. Sí, de hecho hay muchas recomendaciones y yo cuando leo esas recomendaciones, vieras que me causa como frustración, digo, ojalá pudiéramos. De hecho una de nuestras lectoras, de nuestros ¿cómo se le llaman? Bueno, suscriptor. Una de nuestras suscriptoras dijo, lástima que solo saquen uno a la semana. Y nosotros, pues sí, quisiéramos que fueran más, pero en realidad, pues tenemos un problema. Tenemos que comer y pues tenemos que trabajar, ¿verdad? Y como así YouTube no nos quiere hacer millonarios, pues así tenemos que poner uno a la semana. Que nos encanta, dicho sea de paso. No es ninguna obligación, es un gustazazo hacerlo. No, es ahí. Yo espero el viernes para eso. ¿Tú crees que no saben que es por gusto ni que si fuéramos ricos a través de esto? Uy, ya nomás lo hago porque pues necesito para comprarme mi próximo yate, güey. Ay, otro yate, ya párale, o sea, no manches, es que está muy feo el otro, salió... ¿Cómo lo pintaste? O sea... Salió el nuevo yate X20 y pues este ya está bañado en oro. ¿no viste mi nuevo el Gulfstream? No. Pero no manches, güey. Casi alcanzan los 2 match. Ay, no puede ser, no sé qué es eso, pero... O sea, que es muy macho, pues. Pues sí, entonces, pues se darán cuenta que es por puro gusto, ¿verdad? Pero... Oye, eres puro gusto. ¿Qué? Yo pensé que vivían de eso. Chales. No. Entonces, ay, qué rico, o sea, burlar de uno mismo. Bueno, entonces, gracias por todo. No se olviden de suscribirse, de dejarnos sus comentarios y dejarnos like en el video. Todas esas cosas son para ayudarnos con el algoritmo del mal. ¿Y qué emoji nos van a dejar si llegaron hasta acá? Que lo dudo. Ay, sí. No. Híjole. ¿Por qué lo dudas? Pues porque estuvo muy largo el episodio. No sé, ya debrayamos mucho, se me hace, pero pues mira. No, ojalá que se hayan llegado. Van a poner un emoji hay unas paletitas redondas así que se ve como de espiral. Ok. Muy bien, pues nos dejan la paletita ahí de espiral en los comentarios, ¿sale? Gracias y nos escuchamos y nos vemos el próximo episodio. Y recuerden, prohibido dejar de aprender.